Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo, como cada miércoles, en el Colegio Notarial de Cataluña, en las webinotes de las 7:30. Y hoy contamos con la presencia de una querida compañera, queridísima compañera, Almudena Castellgirona Martínez. Me imagino que muchísimos la conocéis, pero voy a hacer la presentación a pesar de ello. Notaria de Castellbisbal en Barcelona, fundamentalmente también conocida porque es directora de la Fundación AECTAS del Consejo General del Notariado. Ahora lo comentábamos, 20 años ya al frente de la Fundación, que tantas actuaciones en la materia de la que vamos a hablar ahora ha realizado y tan importantes. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, consejera de la Unión Internacional del Notariado Latino, representante en el Foro de Justicia y Discapacidad. La verdad es que es abrumadora el currículum de Almudena, encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación AECTAS, encargada también de la organización del 25 Congreso Internacional del Notariado, encargada en el seno del Consejo General del Notariado Europeo de las relaciones en el Fondo Europeo de Fundaciones, directora de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Podría continuar, pero yo creo que ya está sobradamente acreditado, que estás absolutamente preparada y legitimada para hablarnos de este tema tan importante, tan decisivo, que ha supuesto este cambio de prisma, de interpretación, de actuación y sobre todo desde el punto de vista notarial derivado de la Ley 821 y del decreto de la Generalitat. Creo que va a ser muy interesante, creo que nos vas a aclarar muchas dudas. Todos los operadores tenemos, los notarios también. Espero que de verdad que todo el mundo le resulte súper interesante y que después te haremos todas las preguntas que nos surjan y nada, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, Almudena, es un placer escucharte y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Raquel, y gracias al colegio por invitarme. Del currículum sobra todo, ¿eh? Lo único es que soy una compañera que me he dedicado a esto porque es lo que me gusta el ser humano y nada más, ¿eh? Que sabe, si algo nos caracteriza a los notarios es que trabajamos con personas, ¿eh? que es lo más bonito, ¿no? Entonces quería hacer, más que una cuestión jurídica de si la naturaleza jurídica, etcétera, etcétera, voy a hacer aspectos prácticos, lo que yo entiendo, lo que es la filosofía que hay detrás de estas dos normas, de la Ley 821 y del decreto, y aspectos prácticos relativos a las mismas. No es ciencia jurídica, son reflexiones jurídicas que he ido haciéndome y que me voy haciendo en el día a día en el despacho, ¿no? Para saber, es importantísimo saber cuál es el trasfondo que motiva las dos reformas y cuál es el cambio fundamental que existe con la Ley 821 y con el decreto de aquí de la Generalitat de Cataluña. En primer lugar, la desaparición, lógicamente, de la incapacitación. La discapacidad o la existencia de una discapacidad, como en los términos de antes, con una falta de autogobierno, ya no constituye en ningún caso un estado civil. Anteriormente, con el sistema anterior, cuando había discapacidad más falta de autogobierno, automáticamente se ponía en marcha la autoridad judicial para establecer un sistema de guarda o protección en base a esa incapacitación. Esto ha desaparecido, significa, o lo más importante, que la discapacidad en ningún caso puede ser considerada como un estado civil, la incapacitación no puede ser considerada como un estado civil y sobre todo que no se desprovee a nadie de la posibilidad de ejercitar sus derechos. Antes, la incapacitación, al existir esa falta de autogobierno, se desproveía a alguien del ejercicio de un derecho fundamental, de ahí que estuviera exclusivamente la autoridad judicial para la provisión de medidas de complemento de capacidad, como se ha ido denominando a raíz de las diferentes modificaciones, porque se le desproveía a la persona de esa posibilidad de ejercicio. En la actualidad ha cambiado y hay dos binomios que son fundamentales dentro de lo que es el ejercicio de derechos por parte de alguien que tenga dificultad en el mismo, que es el apoyo, palabra que ahora los juristas manejamos con toda tranquilidad, y por otro lado, la existencia de salvaguardias, que todo el mundo habla de apoyos, pero nadie menciona las salvaguardias, y es el binomio que permite ese ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, que es lo que consagra tanto la Ley 821 como el decreto nuestro y, por supuesto, la Convención de Naciones Unidas. Por ello, al no estar privándose a nadie de la posibilidad de ejercitar un derecho, sino que se le impone al Estado la obligación de establecer tanto mecanismos de apoyo como salvaguardias, la forma a través de la cual el legislador resuelve la provisión de apoyos es la doble vía, la judicial y la extrajudicial.
¿Por qué? Porque es el notario el que tiene, por reglamento notarial, la posibilidad o atribuida exclusivamente la fe pública en las relaciones entre particulares sin contienda judicial. Ahora somos un vehículo para el ejercicio de la capacidad jurídica y para esa provisión de apoyos. Entonces, partiendo de esa base, que es un concepto muy importante, ya no hay estado civil de incapacitado, la discapacidad, como nos decía también la circular del Consejo, se convierte en una circunstancia, como puede ser la edad, como puede ser la formación, como pueden ser los estudios, como puede ser cualquier otro tipo de circunstancia. Voy a ir en paralelismo con la Ley 821 y el decreto nuestro. El decreto de la Generalitat tiene vocación provisional, acertadamente, y hay que agradecerlo, la existencia de este decreto justo a la vez que entró en vigor la Ley 821, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en otros lugares del territorio, como por ejemplo en Aragón, donde no ha habido reforma y también se plantean problemas. La Ley 821 entra en vigor, como todos sabemos, el 3 de septiembre y tiene unos principios fundamentales que son, en primer lugar, lo que hemos comentado, ya nadie puede ser privado de la falta de la posibilidad de ejercitar sus derechos, sino que se tienen que establecer los mecanismos de apoyo. ¿Cuáles son esos mecanismos de apoyo? Primero, los mecanismos voluntarios. Además de que las disposiciones generales del 249 y siguientes se aplican a todos, las medidas voluntarias, la informal, que es la guarda de hecho, y las judiciales, todas esas disposiciones generales se aplican a todo. Ahí vienen la función del apoyo, el estatuto de lo que he denominado yo la persona que presta apoyo, qué finalidad tiene, etc. Las medidas voluntarias son la escritura de designación o acuerdo de apoyo y, por otro lado, también se conciben los poderes o mandatos preventivos. Esto en la Ley 821. Tenemos que recordar que con arreglo a la legislación anterior y antes de la reforma, no nos olvidemos que se presumía la capacidad de todo el mundo salvo incapacitación. O sea, la capacidad se presume y se ha presumido siempre. Ahora no nos ha cambiado tanto el ejercicio de la función, sí que se nos ha reforzado mucho en la forma de actuar nuestro juicio de capacidad, como es lógico, pero el cambio no es tan drástico, no hacemos nada distinto de lo que hemos hecho con anterioridad. Hemos de cambiar lo que es la forma de actuar o el chip, a lo mejor, que tenemos cada uno de nosotros. Dentro de las medidas voluntarias, ya he comentado que está la designación o el acuerdo de apoyo, los poderes o mandatos preventivos. La informal de la ley de la ley 821, la guarda de hecho. En relación con la guarda de hecho, si voy muy rápido me dices, pero quiero ir rápido para intentar tocar varios temas. No, yo creo que perfecto, se te sigue perfecto, Almudena. En relación con la guarda de hecho, es un apoyo informal. Informal quiere decir, los apoyos son formales cuando tienen forma documentada, como es lógico. Informal, hay varios apoyos informales en la vida, ayudas necesarias para el ejercicio de la capacidad jurídica, pero la guarda de hecho se le confiere este estatus de apoyo informal, es decir, apoyo legal en realidad. En el artículo 264, creo que regula la guarda de hecho, se ha dado un poco de confusión entre la acreditación de la guarda y la actuación del guardador. Se intentó que se estableciera un mecanismo diferente para acreditar la existencia de la guarda, no prosperó esta posibilidad, pero aquí sí quiero dejar claro que si el guardado, es decir, la persona a la que están ayudando, tiene aptitud para manifestar, conformar voluntad, la actuación del guardado y el guardador se convierte y se reconvierte en una medida voluntaria, en un apoyo voluntario. Es decir, en una escritura de designación o acuerdo de apoyo. Luego hablaré de la asistencia y de la guarda de hecho, que aquí es distinta. ¿Vale? Si el guardado no tiene aptitud para manifestar y conformar voluntad, ahí sí, como no es posible, pero no por una discriminación por razón de discapacidad, sino por una situación de hecho que impide la actuación del guardado. Pensemos, por ejemplo, en personas muy mayores que ya no tienen esa aptitud para manifestar y conformar voluntad, pero que hay un cuidado adecuado alrededor de la familia. Esa persona que guardada, que ya no puede conformar ni manifestar voluntad, no puede actuar dentro de lo que es cualquier tipo de actuación, ya sea para ir al banco o ya sea para solicitar una pensión, y en ese caso es el guardador el que actúa. Para acreditar esta existencia de la guarda de hecho, que es una cuestión de hecho, en la práctica podemos utilizar la vía del acta de notoriedad. Ya la veníamos utilizando de antes. Se puede utilizar a día de hoy, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una constatación, es una acreditación de un hecho en concreto. Ahora, ¿cómo se articula esa medida o ese acta de notoriedad? Lógicamente, bajo la responsabilidad del notario. La documentación que tienes que pedir, la visita al domicilio para ver que la persona está cuidada, quién se encarga de la persona cuidada, y luego ese documento de la guarda de hecho
cuando el guardado no puede manifestar y conformar voluntad, lo que le autoriza es para realizar los actos a los que se refiere el 264. Son actos de administración ordinaria, como ocurre aquí, no de representación, porque la representación exige autorización judicial, y sí se permite bien expresamente las prestaciones sociales, las pensiones y actuaciones de frente a la administración. ¿Por qué se incluyó esto? Porque muchísimos supuestos de incapacitación se producían porque querían pedir una prestación social por una prestación de la ley de dependencia o porque se les daba más puntos a la hora de poder tener una residencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones en el caso en que se articule una guarda de hecho por acta de notoriedad? Que se documente, lógicamente, que se haga visita a la persona guardada para verdaderamente apreciar que no hay posibilidad de manifestar y conformar voluntad. Eso es una competencia nuestra, y por otro lado, efectivamente, dejar constancia en el documento que no es que habilite para actuar en cualquier término, sino solo en los términos, en este caso, del 264 del Código Civil, ¿vale? En el ámbito judicial, por ejemplo, hay casos de guardas de hecho que se están haciendo ya, la reconversión de las sentencias, que luego hablaré un poquito del derecho transitorio, en los supuestos en el ámbito judicial. Por ejemplo, nos estamos encontrando con autos donde constatan la existencia de un guardador. Pensad que si no existe ese acta de notoriedad y la gente acude al juzgado, el juez va a tener que hacer dos juicios. El primero, la existencia de un guardador, y el segundo, la autorización judicial. Dos juicios no son dos procedimientos, sino dos juicios de jurídicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la existencia de esa guarda de hecho se resuelve por auto judicial y en ese caso también se establece los sistemas de control o administración, o también, por ejemplo, la necesidad de autorización judicial si el caso es que se haya pedido para, por ejemplo, una venta de un inmueble y en la misma resolución se hace constar esa autorización judicial. Si hace falta, podemos poner a disposición, Raquel, si te parece bien, de los colegiados, los diferentes autos que se han dictado en esta materia, por si los quieren ver. Pensemos que nos puede servir también a nosotros de orientación de cómo encauzar nuestra actuación en el caso de la guarda de hecho. Y finalmente la curatela. La curatela es asistencial por excelencia, ¿vale? Y solo en casos excepcionales sería representativa, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el defensor judicial, que se olvida que se incluyó un apartado muy en concreto en la reforma del Código Civil, que es la posibilidad de que se establezca como medida de apoyo para actos concretos, aunque sean recurrentes. Pensemos, por ejemplo, en el supuesto de una persona que sea titular de varias acciones o de un paquete de acciones que tenga que ir a unas juntas o a una junta de propietarios y se quiera hacer constar que es una actuación recurrente. No vamos a estar solicitando una medida de apoyo judicial del defensor judicial continuamente, sino que el juez lo puede autorizar aunque sea recurrente. Ya no solo es el defensor judicial para los supuestos de conflicto que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el esquema a nivel estatal de las medidas de apoyo. Hay que saber que las preferencias son las voluntarias, son subsidiarias las judiciales y solo en defecto o insuficiencia de las medidas voluntarias o de la guarda de hecho cabe la existencia de medidas judiciales, ¿vale? Importante, ¿por qué? Porque siempre hay preferencia por la voluntad de la persona y hay veces que me consta que en algún lugar se está exigiendo que se acredite con anterioridad la imposibilidad de las medidas voluntarias. También me parece excesivo que se exija eso por parte tanto de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, sino que si ya se ve que no se puede una medida voluntaria por las circunstancias o los informes que presenta la persona, directamente iría a una medida de o bien una guarda de hecho declarada judicialmente o bien a través de una medida judicial. Si nos fijamos en el decreto nuestro, el de la Generalitat de Cataluña, es provisional. Nos han solucionado un problemón que hubiéramos tenido si no llegamos a tener este derecho sustantivo. Pero la forma ha sido muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora, medidas a futuro, a partir del 3 de septiembre, tenemos dos medidas fundamentales, la asistencia notarial y la asistencia judicial. Esas son las dos medidas fundamentales. ¿Y por qué no cito la guarda de hecho? Porque la guarda de hecho en Cataluña está muy restringida a solo lo que es administración ordinaria. No tiene esa virtualidad que tiene a lo mejor en el ámbito del Código Civil, administración ordinaria sí. Dentro de lo que es, claro, administración ordinaria, no me consta expresamente si, por ejemplo, una administración pública lo admitiría como mecanismo para poder solicitar una prestación social. Si la inercia que venimos teniendo es que no lo han permitido, no creo que no lo están permitiendo. No lo van a permitir,
no lo van a permitir y por eso sería bueno, es un problemón, porque la mayoría de las personas mayores se encuentran en situación de guarda de hecho. La guarda de hecho es la situación... Habría que gestionarlo. Claro, porque soluciona muchos problemas en la práctica, ¿no? O sea, pensemos que es que la mayoría de las personas mayores que están cuidadas, que están atendidas, se encuentran en esa situación, ¿no? Entonces, la guarda de hecho sí es cierto que en el ámbito de Cataluña no tiene mucha virtualidad práctica por la configuración que tenemos, ¿vale? De hecho, creo recordar que en caso de residencias, nuestra regulación dice que en el plazo de 72 horas el director de la residencia lo tiene que poner en comunicación del Ministerio Fiscal, la existencia de una persona con posibilidad de ser guardada con la regulación anterior, que sigue vigente para los casos anteriores, ¿no? Porque no lo han suprimido. Voy al tema de la asistencia notarial, documento a través del cual se designa a la persona o personas que puedan prestar ayuda o asistencia y la asistencia judicial. En el tema del derecho transitorio, sí quería apuntar dos distinciones. La primera, la regulación estatal sí prevé una serie de disposiciones transitorias, hace una equiparación porque no podemos dejar a las personas en el limbo, como es lógico, y lo primero que hace la disposición transitoria primera es queda prohibida y proscrita la incapacitación y quedan suprimidas las prohibiciones de derechos. ¿Qué significa? Repercusión práctica notarial. La prohibición de otorgar testamento ha decaído desde el 3 de septiembre. Otra cosa es la regulación nuestra, que tenemos regulación específica, ojo con esto, ¿vale? La prohibición de otorgar testamento ha decaído automáticamente por la disposición transitoria primera, por mucho que la sentencia hubiera prohibido expresamente la posibilidad de otorgar testamento. Me refiero a la regulación del resto de España, ¿vale? Segundo, para no dejar a las personas en el limbo, las anteriores personas sujetas a tutela están ahora bajo el régimen de la curatela representativa, también patria potestad prorrogada y rehabilitada. Los que estaban sujetos a la curatela asistencial y se rigen, por tanto, por la curatela representativa y por la curatela asistencial. Hemos de cambiar el chip en cuanto a lo que era la curatela, la tutela, porque se han mantenido los nombres, pero son figuras totalmente distintas. El apoyo, ya sea la escritura voluntaria de designación de apoyos o la designación o los acuerdos de apoyo, y el curador asistencial y el defensor judicial implican la actuación necesaria de la persona que recibe apoyo. La iniciativa del negocio es de la persona que recibe el apoyo. La decisión del negocio es de la persona que recibe apoyo. El apoyo lo que tiene que ayudar a esa persona a tomar la decisión exclusivamente y a permitir que se realice esa información necesaria para su proceso de toma de decisiones. Pero la iniciativa del negocio no es ni del curador asistencial, ni del defensor judicial, ni tampoco de la persona designada como mecanismos de apoyo. Lo mismo pasa en el ámbito de la asistencia. La iniciativa es del asistido, no del asistente. Y el que conforma y celebra el negocio jurídico es el asistido, ya sea por mecanismo de asistencia notarial o asistencia judicial. Otro tema que quería ver, voy viendo el esquemita que tengo, pero por ir sacando temas desde el punto de vista prácticos. Por eso tenemos que tener muy claro que el apoyo, la persona que presta apoyo no es el que firma con, es el que ayuda a, ¿vale? Y ese ayuda a, el tema de los apoyos, pueden ser personas o pueden ser instrumentos, mecanismos, porque pueden ser apoyos a la comunicación, puede ser un montón de cosas. Sí es cierto que se ha criticado por parte de algún sector de nuestros compañeros que no hay un elenco de apoyos. Es que es imposible que haya un elenco de apoyos porque hay tantos apoyos como personas haya en el mundo. O sea, la diversidad existe y los mecanismos que ayudan a una persona para tomar decisiones son muy diversos. Es imposible que haya un elenco de apoyos. Se ha criticado también que a lo mejor es muy parca la regulación del 255. Lo mismo podríamos decir de la asistencia notarial, pero tampoco es tan parca porque habla de la persona o personas, es decir, en el caso en que el apoyo sea prestado a través de una persona, ¿vale? Pensemos que el término apoyo es muy propio del ámbito social. La educación con apoyo existe y significa, y no por eso la profesora que ayuda, la profesora de refuerzo, ni está influyendo indebidamente en la persona, ni está haciendo un abuso de derechos, sino que está ayudando al alumno que necesita ayuda a desarrollar su propio proceso de educación. Lo mismo en el trabajo. El apoyo en el trabajo existe, los mecanismos que son necesarios y no por eso el salario lo recibe
la persona que presta apoyo, todo lo contrario, lo recibe el que realiza el trabajo aunque necesite ayuda, ya sean técnicas o personales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, nos ha venido una bofetada de frente al ámbito jurídico porque, privado, porque justamente es dar forma jurídica en los casos en que sea necesaria, que no siempre será, luego apuntaré esto, es que entre en el ámbito jurídico privado para el ejercicio de la capacidad jurídica esta concepción social de los apoyos, es decir, estos mecanismos, personas y etcétera, que ayudan a una persona a tomar decisiones, ¿no? Entonces, el contenido de la escritura es muy variado. Y sí que viene un contenido mínimo, tanto el 255 como la regulación catalana. Habla de la persona, habla de las reglas de funcionamiento, habla de las medidas de control, que son las salvaguardias, que son muy importantes. Habla de, también pueden haber consentimientos alternativos. Fijaros que es importante que todo ese contenido le demos forma jurídica, porque aquí a lo que está apelando es a la creatividad jurídica del notario. Si somos algo, somos creadores de derecho. En el momento en el que todo venga taxativo en la norma, pues no servimos para nada, que nos sustituyan por un formulario. No tiene sentido, al contrario, ¿no? Entonces ya no solo es el contenido, sino ya el juicio de capacidad, del que luego hablaré un poquito para dar un poco de lo que hago yo, las ideas que tengo, ¿no? No es ciencia jurídica, sino reflexiones de una pobre persona que está esto y que intenta solucionar la vida de las personas, que es a lo que nos dedicamos, solucionar los problemas de la gente, ¿no? que tenemos delante. Entonces, en el caso del contenido, recomienda también plazo de revisión, se pueden establecer mecanismos para la modificación o revocación, por ejemplo, es decir, que para que pueda ser modificado este régimen de asistencia o de apoyo, en el caso del Código Civil, necesite o me preste el consentimiento o me ayude a tomar esa decisión tal persona o tal otra. Puede haber un montón de la creatividad jurídica propia que es del notario, que si hemos sido algo siempre he hecho modistos de la voluntad de las personas y que para eso está la ley. Nosotros damos forma con las telas que son las vidas de las personas, ¿no? Entonces el contenido puede ser súper variado y muy ajustado a esa idea del trabajo concreto de la que ya hablaban tanto Rafael Leña como por ejemplo Juan Bolás, ¿no? Por otro lado, es muy importante también saber que la actuación que puede realizar una persona ante notario, en el caso en que tenga o adolezca de una discapacidad, no difiere de lo que pasaba antes. ¿A qué me voy a referir? ¿Cuántas veces hemos iniciado nosotros un procedimiento de incapacitación en el sistema anterior porque veíamos que no tenía esa aptitud para consentir? Y por un solo acto jurídico se ha producido la puesta en marcha de un procedimiento, se produjo en su momento la puesta en marcha de un procedimiento judicial que daba lugar a desproveer a la persona de esa capacidad y atribuírsela a otra, ¿no? Entonces, a día de hoy, si una persona comparece ante nosotros para el otorgamiento de cualquier documento, lo primero que tenemos que hacer, como bien decía la nota que circulasteis del colegio, es recibirla. Ahí valoraremos si con solo nuestra ayuda podrá, como prestamos a cualquier ciudadano, es que a cualquier ciudadano que viene por el despacho yo no le pregunto si ha estudiado, no ha estudiado, ha hecho un máster o 25, me da igual, yo le traduzco el documento, recibo su voluntad y le doy forma jurídica a ese documento, ¿no? Además de explicárselo, ¿no? Ahí valoraremos si es necesario o no formalizar o no un sistema de apoyos concreto, ¿vale? Si es necesario el otorgamiento de esa escritura de designación de apoyos o si no es necesario ese otorgamiento de una escritura o de asistencia, ¿no? Si vemos que no es necesario, se puede perfectamente brindar todo ese mecanismo de apoyo institucional que presta el notario y los apoyos informales, porque existen los apoyos informales, no siempre tienen que tener o revestir forma jurídica, para poder ejercitar la capacidad jurídica y en ese caso, lógicamente, en el juicio de capacidad somos nosotros los responsables de ese juicio de capacidad que hemos desarrollado, de que la persona tiene, a mi juicio, capacidad jurídica y legitimación para actuar en derecho para el otorgamiento de esa escritura en concreto. Si ese mecanismo de apoyo no está formalizado, es decir, no hay una curatela asistencial, no me viene con una escritura de designación de apoyo ni con una escritura de asistencia, y yo puedo aconsejar, porque también puedo aconsejar que se formalice, lo podemos formalizar, pero si entiendo que no es necesaria esa formalización, yo ahí sí que recomiendo la posibilidad de conformar, o sea, explicar el proceso en virtud del cual yo he llegado al convencimiento
de que la persona efectivamente tiene esa capacidad jurídica para ejercitar su capacidad, por decirlo de manera redundante, yo sí consignaría ese proceso en la toma de decisiones a través de un acta notarial, que puede ser un acta sencilla por mí y ante mí, 2 folios, no hace falta ni mencionarlo en el documento, no hace falta absolutamente nada. Lo único es las entrevistas que yo he tenido con la persona, a quién he recibido, a los familiares que he recibido, los informes que he podido ver, las respuestas que me ha dado la persona a la hora de hablar yo con ella. Y una vez, y eso se puede hacer, ¿con qué idea? Porque con la idea no de salvar nuestra responsabilidad, sino de apuntalar el ejercicio del derecho. Es decir, ¿cuántas veces recomendamos a las personas, porque ejercemos la función preventivamente en el sentido de somos el pilar de la seguridad jurídica preventiva, y cuando autorizamos una escritura no solo controlamos la legalidad, sino que intentamos que no haya problemas? Es decir, miramos por dónde le van a poder venir los problemas a esta persona. Si ya somos conscientes de que hay alguien revoloteando por la familia, por el alrededor, que siempre van a cuestionar su decisión, porque qué casualidad, cuestionan los que normalmente no están favorecidos, cuestionan todos aquellos que no están de acuerdo, etcétera. Si ya vemos que eso es posible, sí que yo recomendaría, pero como jurista práctico, el apuntalar el ejercicio de ese derecho para que nadie lo pueda cuestionar, y si el día de mañana se cuestiona, que efectivamente haya una posibilidad de poder, es que he visto que ha saltado me he despistado porque ha saltado no sé, una pregunta y me he despistado. Existe esa posibilidad de hacer constar la actuación del notario, lógicamente, pero sobre todo el proceso de toma de decisiones de la persona. Es con esa finalidad de apuntalar el derecho ejercitado, de la cual de ese acta ni se tiene que expedir copia ni nada tiene que tener conocimiento absolutamente, sino que es una cuestión. ¿Cuántas veces hemos recomendado actas para desheredaciones o en el caso de revisiones fiscales, antes de lo del valor de referencia, ¿no? Oye, te pueden hacer una revisión fiscal, haz un acta de fotos para acreditar el estado de la finca. No, eso son actuaciones preventivas. Pues la idea del acta de conformación de voluntad va en esa línea, ¿no? Ni siempre es necesaria, ni siempre es obligatoria, sino que en el momento en concreto veremos y valoraremos esa necesidad de que se realice, ¿no? Porque la virtualidad que tiene la actuación notarial es ese contacto directo con las personas, con la familia y con el lugar. Y puede ser también que la persona venga con un sistema o un mecanismo de apoyo, o que lo quiera establecer juntamente con nosotros, ¿no? Hay que tener perspectivas distintas, o hay que saber que la perspectiva que tiene la persona que quiere establecer un sistema de apoyos y los familiares de alrededor, pienso en los padres, ¿vale? Las perspectivas son muy diferentes. La perspectiva del padre es: tengo miedo a que mi hijo le tomen el pelo y le despatrimonialicen, ¿vale? Porque tiene una serie de situación desventajosa por razón de discapacidad, porque necesita ayuda, ¿vale? La situación de una persona con discapacidad de 25 años que trabaja es: quiero intentar tener la mayor autonomía posible con ayuda. Son las perspectivas distintas, ¿vale? En el caso de los padres no hay que tener miedo, en el sentido de hay que saber que hay otros mecanismos que permiten establecer sistemas de protección patrimonial que no tienen ningún tipo de discriminación por razón de discapacidad. Pensemos, y lo sabemos todos, que con carácter general en los testamentos, yo no sé vosotros, pero a mí continuamente están poniendo administración de los bienes para los hijos menores de edad hasta los 25 años. Y porque son inmaduros o porque quieren que estudien. Entonces, el sistema de los administradores especiales, que viene regulado también en nuestro código, además, que además podemos excluir la autorización judicial, está en el 222-41, ese es un sistema a través del cual el que recibe el bien lo recibirá como yo le haya establecido, es decir, lo recibes con las administraciones especiales que yo te haya dicho. Pero ahí no hay ninguna discriminación por razón de discapacidad, es decir, la administración especial no se pone por razón de discapacidad, porque se puede poner a cualquier persona. También existe la figura del patrimonio protegido, se puede ordenar por testamento también. Estoy en la perspectiva de los padres, ¿vale? O de las personas, o de los abuelos, o de las personas que están alrededor. Y finalmente quería también hacer referencia, en el caso de las asistencias y del régimen de apoyo, que es fundamental distinguir la designación a futuro y el establecimiento de una asistencia de presente, ¿vale? La designación a futuro, que lo prevé, porque habla de designación en previsión o apreciación, que es una de las cosas que he leído que me han puesto en un WhatsApp, ¿vale? En previsión es para el futuro, para el día de mañana, cuando yo necesite
esa ayuda en el ejercicio de mi capacidad jurídica. Por supuesto que lo puedo hacer. Lo más importante va a ser a partir de qué momento se va a dar esa actuación, cómo se aprecia esa necesidad. Pueden establecerse, otra vez, la creatividad jurídica al poder, o pueden establecerse diferentes tipos de mecanismos o la apreciación por parte del propio notario. La ley, por ejemplo, en el caso de los poderes, la ley estatal, la ley 821, habla del acta de notoriedad para la acreditación de la entrada en vigor del poder en previsión de la propia discapacidad, que luego hablaré de este tema también. Con lo cual, en previsión, los mecanismos a partir de los cuales van a dar o va a empezar a tener efecto, eficacia ese documento, los vamos a tener que redactar nosotros en la escritura. En apreciación significa que ya de presente tengo esa falta, esa necesidad de ayuda. Eso es para dejar claro que la existencia de una discapacidad nunca puede ser tenida en cuenta como un cuestionamiento a la aptitud para prestar consentimiento. Recordemos que el 25 de la Ley del Notariado habla de un montón de elenco de mecanismos que se pueden utilizar para la comunicación, ¿vale? Es una enumeración totalmente aperturista, en el sentido no es numerus clausus. Y lo que subyace también no solo es la enumeración, sino dejar claro que la utilización de este tipo de mecanismos jamás podrá ser, la utilización de este tipo de mecanismos no puede servir de base para, pensar que en el futuro insinuar, perdón que no me salía la palabra, necesito apoyo, para insinuar que la persona no tenía aptitud para prestar consentimiento, porque tengamos claro que subyace todavía la idea en la sociedad de que las personas con discapacidad intelectual, mental, psicosocial o necesidad no tienen aptitud para prestar consentimiento porque no estamos de acuerdo con la decisión adoptada, ¿no? Entonces, es una forma en que el legislador deja claro que la utilización de estos mecanismos jamás podrán ser utilizados como una negativa a la aptitud para prestar consentimiento. Me quería referir también al juicio de capacidad un poquito. No sé cómo vamos de tiempo, Raquel. Veamos perfectamente, son las 8:03, perfecto. Vale, y al derecho transitorio, es que me enrollo y me emociono un poquito. Derecho transitorio, ¿no? Sí, y de capacidad, Sí. sí, son dos cuestiones que tienes que tocar, o sea que adelante. Sí, entonces el tema de los documentos yo creo que ya más o menos queda claro. Sí es importante saber que si es un acuerdo de apoyo, una designación de apoyo de presente, una asistencia acordada, la persona que presta apoyo debe comparecer lógicamente en la escritura. Además, le tenemos que informar de sus obligaciones, que su obligación no es sustituir a la persona, sino ayudarla en su proceso de toma de decisiones, informarla, etcétera, etcétera. Lógicamente, tiene que comparecer y si es una designación en previsión, el día en que vaya a ejercer ese apoyo tendrá que comparecer. En el tema del derecho transitorio, que además lo apunté antes, pero se me fue, apunté antes en relación con la ley 821, diciéndoos que tanto la curatela representativa como la curatela asistencial no son las mismas ni curatelas ni tutelas que teníamos con anterioridad, porque los principios son fundamentalmente diferentes, ¿vale? En el caso de la curatela representativa, lógicamente actuará la persona que ejerza esa curatela representativa. Os voy a poner un caso. Yo el 4 de septiembre tuve una herencia de una persona incapacitada judicialmente. Es que el mismo día 4 venía el tutor, había un defensor judicial. Lo primero que hice es retrasarla por algo muy sencillo, porque estaba todo el mundo menos la persona con discapacidad. Tenemos que procurar, la retrasamos 2 días, tenemos que procurar la participación de la persona con discapacidad en la medida en que sea posible. Se ha retrasado 2 días, lógicamente. Vino la persona con discapacidad. Os digo que con un libro de pictogramas me comuniqué con ella. Yo no le hice el libro de pictogramas, me lo trajo ella, porque es la forma en la que ella se comunica normalmente. ¿Cuántas veces explicamos las legítimas haciendo quesitos o las hipotecas dibujando casitas? O sea, es algo que estamos acostumbrados. Eso es un pictograma, no es nada distinto. Es un mecanismo que me ayuda a hacer sencillo algo que es complicado para quien no sabe derecho, ¿no? Vino, lógicamente, la persona con discapacidad. También, lógicamente, firmó el defensor judicial. El régimen no ha cambiado. En el derecho catalán, si os dais cuenta, la disposición transitoria lo que ha hecho es, en cierta forma, dejarlos petrificados bajo ese régimen. Si es verdad que pueden ir a una revisión, pero les ha dejado petrificados bajo el régimen anterior, aplicándose los principios de ahora, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Es algo, la norma sigue vigente en tanto en cuanto no haya sido revisada. A la persona que me vino, lógicamente, no les hice ir a revisar la sentencia, no tiene sentido. Les informé, pero tenían que cumplir con los plazos, como es lógico, firmamos la escritura
y se les... No te oigo, Raquel. Te lo están preguntando en el chat. ¿Qué ocurre si vienen No veo el chat. Dice, ¿qué ocurre si vienen unos padres con patria potestad prorrogada a comprar con dinero de discapacidad que no puede consentir? ¿Lo admitimos o pedimos que le modifiquen las medidas y les nombren curadores representativos? Patria potestad prorrogada. Pero está... vale, entonces es conforme a la ley 821. Sí. Vale. Me imagino que preguntará... Sí, me imagino que sí. A ver, es que eso es una... subyace la idea de que todo quisqui que era tutor o patria potestad prorrogada o rehabilitada va a ser nombrado curador representativo. Nos sorprenderíamos porque muchos están yendo a guarda de hecho. Yeah. Es que el problema es que las sentencias antes eran totales para todo y en todo y no había una graduación y ahora se obliga, sí que se obligaba antes, pero no se cumplía porque existía esa graduación, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo no puedo obligar a nadie a hacer una revisión de una sentencia. Tienen un plazo de 1 año, tienen un plazo de 3 años, perdón, y desde que se inicia la revisión, 1 año. ¿Cuándo hay que hacer las revisiones de las sentencias? El fin de semana estaba en Canarias con los jueces y los fiscales hablando de este tema. Vamos a ver, sentido común. Una persona de 90 años o de 85 años que está sujeta a una tutela, que no necesita realizar ningún acto jurídico, a día de hoy no es necesario revisar la sentencia porque no tiene necesidad. Esperemos a que proceda la revisión de oficio. En relación con los padres, que me estaba preguntando el compañero, me imagino, sujeto a patria potestad prorrogada, dice que inaptitud absoluta para consentir. No lo sé, a lo mejor habría que verle para saber si existe esa inaptitud absoluta para consentir. No lo sé, habría que comparecer con la persona, no estoy desconfiando de los padres, pero sí esa iniciativa de vamos a ver a una persona, si efectivamente tiene esa inaptitud absoluta para consentir y si recomendaría esa actuación conforme a la voluntad, deseos y preferencias, a la historia de vida de esas personas, que quién mejor que los padres van a conocer la historia de vida de esa persona, aun cuando tenga una discapacidad muy, como se dice comúnmente, profunda. Voluntad, deseos y preferencias hay, porque gustos hay, ¿vale? A lo mejor no son tan importantes como pensamos que son los nuestros, ¿no? Pero gustos hay y saben perfectamente si le gusta la playa o le gusta el campo, ¿vale? A lo mejor son cuestiones básicas, no todo es el mundo jurídico patrimonial, sino también está el ámbito personal, ¿vale? Entonces, lógicamente son esos padres. Si conoces, que es otra virtualidad práctica que tiene el notario, estamos cerca de las familias, conocemos a las familias, conocemos la historia de vida, ¿por qué no lo vas a dejar hacer esa compra? No es que le vayas a dejar, es que le tienes que tienes que ser el vehículo a través del cual ejerciten ese hecho, ¿vale? Pero sí lo haría constar en la propia escritura de compra y también haría constar en la escritura, como hice yo en la de septiembre, les informo de la conveniencia de reformar y de acudir para proceder a la revisión de la resolución judicial y ajustarlo. Entonces, los que tienen que ir a revisión clara son aquellos, y voy a utilizar un símil de costura, son aquellos cuya sentencia les puso un traje rígido, que no pueden ni respirar, o aquellos que les pusieron un traje holgado, que no les sirve para nada, por decirlo de una forma gráfica. Pero no todo el mundo tiene que ir a revisar automáticamente a día de hoy, porque tampoco es necesario y también vamos a saturar los juzgados, ¿vale? En el caso del derecho catalán, si todavía está en ciernes la reforma, salvo que sea muy necesario, claro, mi respiración ha sido, es que no sé cómo va a quedar aquí. Entonces, este decreto es para transitorio, como su propio, es un régimen transitorio. Entonces, no sé si sería necesario, depende del caso concreto y depende de, a lo mejor es que le queda, ayer en el colegio de abogados decían, es que es una tutela que es para todo, y no tiene sentido porque esta chica tiene capacidad y tiene aptitud para poder consentir. Digo, bueno, pues en ese caso vete a reformar, a pedir una asistencia. ¿Vale? Pero dependerá del caso concreto. O sea, se nos ha complicado el trabajo en el sentido de que nos va a llevar mucho tiempo, eso tengámoslo claro, ¿eh? Era mucho más cómodo cuando nos venían con el papelito de la utilización judicial y lo que sí, lo que no. Pero yo solo hago una reflexión. Estamos poniendo en juego nuestra comodidad y la dignidad del ser humano. Allá cada cual con qué es lo que prima en la balanza, si la dignidad de la persona o mi comodidad y mi tiempo, ¿no? Entonces, al final es la dignidad de la persona y nosotros estamos tanto para dar seguridad jurídica como para solucionar problemas, que es algo que también tenemos que ver, ¿no? Ya me he perdido,
en relación con... Derecho transitorio. Vale, entonces, estaba hablando del derecho transitorio. Claro, los que ya están incapacitados en el derecho catalán, en cierta forma, quedan petrificados con el régimen anterior porque no se ha dicho, no se les ha convertido asistentes, se ha tomado la opción por parte del legislador de que quedan bajo el mismo régimen, con lo cual siempre intentaría, como bien dice en la nota del colegio, incentivar la participación de la persona incapacitada conforme antes. Ahora ya no se le incapacitada, no hay incapacitación, será con un tutor nombrado o con necesidad de apoyo, o llámalo como quieras, pero la incapacitación ha quedado proscrita y el incapacitado ya no existe, ¿no? Las asistencias serán para los que no tienen medidas de apoyo, los que no han sido incapacitados y para pro futuro necesitan actuar, ¿no? Sí, me preguntaron ayer que si podíamos a través de la vía notarial hacer esa revisión judicial. No podemos porque el legislador no lo ha permitido. Si se hubiera permitido, podríamos efectivamente hacer ese cauce, ¿no? Pero si no se ha permitido por parte del legislador, yo no lo recomiendo, y si se hace, siempre poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal para su aprobación posterior y de la autoridad judicial, teniendo en cuenta que no somos nosotros los que tenemos que revisar ese sistema de apoyo. Se propuso, pero no se admitió como vía para descargar a jueces y fiscales. Bueno, pues es la única vía. Los que están ya incapacitados tienen que ir a la vía de la revisión siempre que sea necesario, ¿vale? Sí me interesa también saber, una de las cosas que nos tenemos que plantear es cuál es el motivo y el para qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sé que el motivo no es causa, pero hay veces que los motivos son tan importantes que se pueden elevar a la categoría de causa, ¿vale? Pasa con los poderes preventivos y pasa con la asistencia. ¿Por qué? Porque el por qué, el para qué necesita una designación de apoyos. ¿Es para la realización de una o es para algo, es un mecanismo de apoyo para el desarrollo de la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede perfectamente una persona con síndrome de Down de 20 años, ¿qué problema tiene en el ejercicio de su capacidad jurídica? Que el banco, como lo lleva escrito, no le permite sacar dinero de su cuenta ni hacer absolutamente, le dicen que venga acompañado o no le dejan, ¿no? Puede perfectamente, a ver, si la persona no necesita apoyo, lo puede realizar perfectamente sin necesidad de apoyo. Si quieren formalizar una asistencia, puede hacerse una asistencia también exclusivamente al ámbito bancario. Puede hacerse una asistencia exclusivamente al ámbito de la administración. Puede hacerse una asistencia exclusivamente al ámbito de la disposición de bienes. No estemos pensando siempre en lo que son los poderes generales. Ayer también me preguntaron, pero yo creo que el tema de derecho transitorio ya más o menos está visto, es para futuro. Me preguntaron también que cuál era la distinción entre el apoyo y el poder en previsión de la propia discapacidad y el nombre, ¿vale? La diferencia es muy importante. La actuación de una persona con apoyo requiere la actuación de la persona que recibe el apoyo. Ya lo llames recibe apoyo o asistido, actúa la persona que recibe el apoyo junto con la ayuda del asistente, del que presta apoyo, etcétera. En el caso del poder, el poder es el instrumento que autoriza a otro a actuar en mi nombre. En el caso del poder, en previsión de mi necesidad de apoyo, me pasabas antes la pregunta de ¿tenemos que seguir hablando de poder en previsión de la falta de capacidad? No, tenemos que hablar de poder en previsión de la necesidad de ayuda en el ejercicio de la capacidad o de asistencia en el ejercicio de la capacidad. ¿Cuándo o cómo podemos poner, lo importante es ahí la virtualidad de poner cuándo empieza o cómo se aprecia esa necesidad de ayuda en el ejercicio de la capacidad, o incluso podemos poner cuando ya la inaptitud, o sea, cuando ya no puedo ejercer mi capacidad. En el caso del poder, la actuación del poderante no se requiere, actúa el apoderado. Siempre conforme a la voluntad, deseos, preferencias y lo manifestado por el poderante, pero actúa solo el apoderado. Y esto es representación, pero no es sustitución de la voluntad de la persona, porque es una representación que nace de la voluntad de la propia persona. Entonces, ahí está la distinción entre asistencia, apoyos, ayudas y apoderamientos preventivos y mandatos preventivos. En este caso, tenemos que tener también muy clara la diferente perspectiva, igual que hablaba de los padres y de los hijos con discapacidad, personas mayores. Me preocupan muchísimo las personas mayores y los temas de los poderes. Tenemos que hacer efectivamente poderes en previsión de la propia discapacidad o como en previsión de la necesidad de ayuda o inaptitud para manifestar consentimiento, muy al caso concreto, muy al traje concreto. El poder preventivo que requiere Amancio Ortega difiere mucho del poder preventivo que yo necesito. Difiere una barbaridad,
porque nuestra vida personal, patrimonial y etcétera no tiene absolutamente nada que ver, con lo cual esos trajes a medidas en los poderes hay que hacerlos, y por eso hablaba de la causalización y de los motivos, ¿no? De por qué se confiere, para qué se confiere. Yo hago muchos en relación con mayores que solo contempla administración, que contempla venta con determinados requisitos en una determinada cuenta bancaria, contempla contratación de servicio doméstico, que no nos olvidemos que muchas personas necesitan contratar servicio doméstico si tienen la posibilidad de pagarlo para poder estar en casa, hacen referencia a dónde quieren vivir, dónde quieren residir, etcétera, etcétera. También prestaciones sociales y ley de dependencia y médico, ámbito médico distinto de la voluntad médica anticipada para poder pedir los historiales, ¿vale? Todo ese tipo de facultades las suelo incluir en el caso de las personas mayores. No les incluyo, como es lógico, ni la fianza porque no les interesa, ni la constitución de sociedades porque no les interesa. Eso no es óbice para que, en mi caso, yo tengo un poder general dado con cláusula de subsistencia, pero el motivo por el cual lo doy, la causa por la cual le doy es muy distinta que el caso del mayor, que ve que el día de mañana necesita ayuda, que cada vez está mermando más su actuación, que por el devenir de los años va a ir cada vez a una actuación más representativa y que está confiando su actuación al ámbito, o sea, a las personas en las que confía. En cuanto al juicio de capacidad, que no sé cómo vamos, bien, vale, te he leído los labios porque estás sin voz. Perdón, No te son preocupes, 17. no te Disculpa, preocupes. es que no quiero No, molestar a nuestro no, oído. por Dios. Lo importante es recibir a la persona, ¿vale? Lógicamente, con cualquier persona lo que hacemos es darle información, recibir su voluntad. Yo con las personas, cuando hago un testamento, entro y digo, a ver, dígame con sus palabras qué quieren. No creo que nadie nos... O sea, y si me dicen, quiero una fideicomisaria de residuo de Sialico y Supererit, me quedo mirando así y digo, ¿quién le ha dicho eso? Porque esto no sale de su voluntad. No sé si... Entonces, ahí sí que se me encienden las alarmas en relación con la posibilidad de existencia de un abuso, de una influencia indebida, ¿no? Claro. Entonces, por eso he dicho que no es nada distinto de lo que hemos hecho siempre, que es ayudar a cualquier ciudadano con independencia de sus circunstancias a ejercitar sus derechos y a completar y ayudar y a comprender lo que está haciendo. Por eso siempre abogo, porque en los casos en los que yo vea que sea necesario, yo siempre he apuntado notas en la matriz a lápiz. Sí. Cuando he tenido alguna cosa, la he apuntado en matriz a lápiz, porque el notario habla a través del instrumento público que autoriza, no tenemos otra forma de hablar, y porque al cabo de 10 años puede ser que a lo mejor no me acuerde, ¿no? Entonces, lo importante sí es que la persona reciba la información necesaria, que la persona comprenda esa información, a lo mejor para comprender esa información necesita ayuda. Nunca cuestionamos cuando una persona viene con un séquito de abogados, de economistas, a que les asesoren a la hora de autorizar un documento. ¿Y por qué vamos a cuestionar si una persona con discapacidad viene ayudada de su madre, de su padre o de su trabajador social a la hora de otorgar un documento? O sea, no cuestionamos la capacidad del que viene acompañado con un séquito de abogados, pero sí del que, además, delante de nosotros, os lo comento porque en la herencia que yo autoricé con el libro de pictogramas, a mí me ayudaba la hermana y yo me daba cuenta perfectamente que lo que yo le estaba diciendo, la hermana le ayudaba y no estaba tergiversando absolutamente nada, sino que en ese momento yo tenía la doble función que tiene el notario, apoyo institucional y autoridad. Y como autoridad velo por la existencia de salvaguardias. Y la salvaguardia iba en el camino de que se garantizara su voluntad y sus preferencias, y en el camino de evitar el abuso indebido, la influencia indebida, perdón, el abuso de derecho o el conflicto de intereses. Que esto se aprecia en el momento concreto, no en carácter general. No se puede apreciar con carácter general la existencia de un conflicto de intereses, es al caso concreto y en el momento concreto. Entonces, tenemos que valorar qué recibe y qué comprende. Quizás una frase muy normal, una pregunta muy normal es: dime con tus palabras. Dime con tus palabras qué quieres, dime con tus palabras qué has entendido. Es algo sencillo. Y luego, que en base a esa información realice su propio proceso de toma de decisiones y finalmente que, atendiendo a las circunstancias de la persona, su historia de vida, su cultura, cualquier tipo de su vida, sus valores, porque en la toma de decisiones influyen los valores de cada uno, no solo el intelecto. El intelecto es un punto, pero influye los valores que tengas, la familia que tengas, la educación que hayas recibido, el lugar en el que vives, las necesidades. Si alguien necesita vender porque tiene que pagar, tiene que vender. Entonces, que en ese marco concreto,
sea una actuación coherente, pero no en el sentido de normal, sino coherente con su vida, porque a lo mejor no coincide con la mía. Y no comparto, o sea, no comparto yo su decisión, pero el hecho de que no la comparta, porque hay gente que se compra casas que a mí me parecen horrorosas y horteras, pero se las compran, o lo mismo pasa con los vestidos y la ropa, ¿no? Entonces, que en ese caso sea algo que sea, o sea, que no chirríe en relación con lo que es la historia de la persona. No sé si me expreso con suficiente. Y es a eso a lo que nos referimos, pensar que el notario recibe la voluntad de las partes, que son las telas, la conforma conforme, esto siempre me lo decía Pepe Marqueño, la conforma conforme a la ley, le da forma conforme a la ley y se la devolvemos para que la hagan suya, hecha, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, sistemas hay muchos. Y luego, en relación con las dos sentencias y lo de el interés de la persona con discapacidad y la voluntad, deseos y preferencias. Vamos a ver. A la sentencia del 3 de septiembre de Diógenes, bueno, perdón por eso, pero es que se ha quedado con ese apodo. Yo la reflexión que hago es humana. Vamos a ver, para que llegue al Supremo un caso, 4 años mínimo. Estamos hablando de una persona que acumulaba basura o que no se cuidaba o no se aseaba, etcétera. Durante ese tiempo. Son los vecinos los que ponen en marcha el procedimiento más duro que había en nuestro ordenamiento jurídico, que es la incapacitación. Creo que nuestro ordenamiento jurídico tiene otros mecanismos, como son las acciones en sede de propiedad horizontal o la actuación a través... Se te ha ido la voz, Almudena. Se te ha ido la voz. Yo creo que te has tocado el auricular. ¿Me toca el pinganillo? Ahora, sí, puede ser. Si es que ya, como gesticulo tanto, sí, ya está, lo siento. Es mi forma de ser. Ya está. Espera, me quito porque te oigo en estéreo. Entonces, hay otros mecanismos que pueden solucionar el tema o el problema social que tiene en el caso de una falta de cuidado, una acumulación. Entonces, ¿qué sociedad tenemos que el mecanismo que utiliza es ese, el de la incapacitación? Además, luego la resolución judicial se prueba durante la sentencia del Supremo, se prueba que la persona manifestaba voluntad, que conformaba voluntad, etcétera. Si fuera una persona que no tuviera discapacidad y se niega a recibir un tratamiento médico, ¿le obligamos? ¿Sí? Entonces, hay un criterio muy claro que es siempre qué haría si no tuviera discapacidad. El trato, o sea, ese es el límite, trátalo como si no tuviera discapacidad, lógicamente no obviando la existencia de una discapacidad, pero razonarías igual si no existiera esa discapacidad. Entonces, en el caso de la sentencia del Supremo, yo creo que podría haber habido otros mecanismos y luego utilizar la voluntad. Se le hicieron respecto de la persona afectada, no respecto de los que tenían que tratar con él. O sea, yo creo que la sentencia se preguntó, ¿qué haría él si no tuviera esa patología? Y no, la pregunta tendría que ser, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si no hubiera tenido esa patología? ¿No? Yo creo que la pregunta estaba mal enfocada, ¿no? Tal vez. Mal enfocada, desde luego, y que al final dices, ¿qué mecanismos? A 4 años, y luego ha habido otra en relación con que el magistrado fue Seoane, en relación con una persona que en un documento de autotutela de las antiguas había designado, tenía 6 hijos y había mucho lío entre ellos y había dicho que no quería que fuera una institución pública la que fuera su tutor, que 3 hijos fuera de la tutela y que otros 3 sí. En primera instancia, toma castaña, le ponen la entidad pública. En segunda instancia, el juez decide que como decisión salomónica, un hijo de un lado y otro de otro. O sea, y esto llega al Supremo. Entonces, la pobre señora que en su año 2014 había hecho su documento manifestando y expresando todo, se tuvo que ir al Supremo para que en el 2022 le reconociera y le ha reconocido el Supremo que se tenía que manifestar, o sea, esa voluntad manifestada se tenía que haber respetado. Entonces, mi reflexión ¿cuál es? Y ya cierro. Que no podemos seguir anclados en los criterios antiguos que permitan la impugnación, ¿vale? El diagnóstico, que es la existencia de una discapacidad, cómo va a poder tomar decisiones si tiene Asperger, síndrome de Down, esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? El criterio del resultado, es decir, ¿tiene consecuencias negativas o tiene consecuencias inadecuadas? Perdona.
Esos son los criterios que han permitido anteriormente la incapacitación. Y finalmente el criterio funcional, es decir, no tiene aptitud para tomar decisiones. Son los 3 criterios que han permitido bajo los cuales subyace cualquier tipo de impugnación. Por eso nos dice tanto la ley de 821 como el decreto que hace falta una pedagogía y un cambio, que nosotros mismos tenemos que ver esa necesidad o esa posibilidad de que las personas puedan manifestar voluntad. Y el reto que tiene el notariado es que somos el vehículo para el ejercicio de un derecho fundamental. Si nosotros permitimos el ejercicio del derecho fundamental, la persona podrá. Si no, seguiremos vetando la posibilidad de que se ejercite. No sé si me dejo algo o si hay alguna pregunta. Creo que el tema da para muchísimo, pero son las 8:27. Hay varias preguntas. Bueno, yo tendría muchísimas, pero casi que te llamo otro día porque si no acaparamos. Sí, voy a leer las que están en el chat. Dice, entiendo pues que no cabe la posibilidad de constituir una asistencia con facultades representativas por la vía notarial, ¿verdad? Eso sería un poder preventivo o un poder, no una asistencia. Y luego preguntan, con una persona con problemas de ludopatía, adicción a redes, ludopatía, creo que ludopatía es otra cosa, pero bueno, que conlleva riesgo económico, o para una persona que acumula animales, por ejemplo, su preferencia es recoger gatos hasta el punto que prioriza a los gatos a sus necesidades básicas. ¿Cuál sería la mejor opción para este tipo de personas? A ver, hay que saber que ni la incapacitación, ni la no incapacitación, ni las medidas de apoyo pueden solucionar problemas que son sociales y médicos. Vamos a ver, la incapacitación tampoco lo solucionaba. Una persona que tiene un problema de ludopatía lo que tiene que, o puede un sistema de autoprotección, imponiéndose o autolimitándose o necesitando una autoasistencia, puede ser perfectamente, es que haga una escritura de asistencia que diga que para ese ámbito necesitará la ayuda de una persona, si es que para intentar, es la única vía, un patrimonio protegido, si tiene un certificado de discapacidad. Conozco un caso de una señora, lo hizo Juan Bolas, que era gastaba mucho, y lo que hizo fue su propio patrimonio protegido para autolimitarse, entre comillas, o está la resolución de Louis Jou en materia del poder, con una limitación. ¿Os acordáis de la resolución de entidades jurídicas en esta materia, ¿no? Entonces, hay que buscar el sistema, pero no por eso el mecanismo del rodillo pató y la incapacitación es una locura, ¿no? El tema de los gatos, etcétera, son medidas sociales. Claro. No son medidas notariales, ni judiciales, ni fiscales. De aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica. Hay que ir al ayuntamiento, claro. Hay que poner en marcha medidas sociales. La incapacitación no le va a ayudar, ya no existe, y el establecimiento de sistemas de apoyo no le va a ayudar si no reconoce la necesidad de apoyo. Partamos de la base. Claro. Una persona que quiera ejercitar su capacidad jurídica con apoyo tiene que darse cuenta de que necesita apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Claro. Otra persona no te ha entendido muy bien en cuanto al no me extraña, no me entiendo ni yo. No, de la persona con síndrome de Down, que dices que comentabas que a lo mejor en las entidades de crédito no le dejaban operar y que podía constituir una medida de apoyo solo para la práctica bancaria. Dice que lo pregunta como si fuera obligatorio. Dice, ¿se le debe constituir porque para el caso concreto sea necesario su apoyo o para qué? Para que el banco le deje operar. La distinción es importante. No, lo primero que tiene que hacer la persona es saber si quiere o no esta medida de apoyo. O sea, la voluntad nace de la persona con síndrome de Down, ¿vale? Estamos teniendo, y además era otra de las preguntas que me pasaste tú, Raquel, hay que hacer mucha pedagogía, no solo en los operadores jurídicos, también en las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque una persona con síndrome de Down que no está, ni tiene medida de apoyo, ni tiene una sentencia de las antiguas, ni nada de nada, tiene su plena capacidad, como la hemos tenido siempre todos, y no necesita ayuda para el ejercicio de esa capacidad jurídica, y no necesita, se tiene que quejar, sinceramente, ir al defensor del cliente o a quien sea, porque no le tienen que exigir que vaya acompañado con nadie, ¿vale? Pero si una persona con síndrome de Down sabe que para manejar el dinero necesita ayuda, porque suele pasar que yo, por ejemplo, mi madre, por ejemplo, no tiene síndrome de Down, pero mi madre o cualquier persona que a lo mejor se lía con los euros, ¿vale? Y a lo mejor en el cambio, en las vueltas, en manejar cantidades, a partir de determinadas cantidades necesito ayuda, puedo formalizarlo para eso. No es que, porque si estoy formalizando una medida de apoyo porque no me deja ejercitar mi capacidad jurídica al banco, no es eso. Es si es necesario para solucionar los problemas o porque yo quiero. Yo no lo tengo claro.
Claro, Exacto. claro. Dice, si es muy incapaz, seguiremos teniendo que ir al juez. Una persona, bueno, con la A que no ver, podemos comunicarnos y entendernos, y ¿no? Supongo que si no el podemos llegar. notario siempre podrá intervenir, pero como siempre ha intervenido, cuando hay aptitud para manifestar y conformar Claro, voluntad. En el supuesto en que no hay aptitud para manifestar y conformar voluntad, queda expedita, lógicamente, la vía judicial. Y os cuento un caso, perdona Raquel si me extiendo, no, que he no, tenido en el despacho hace poco. En 2017 hago la herencia de una señora, 2019 un poder preventivo muy concreto y excluyó expresamente la facultad de vender porque no quería darla, ¿vale? 2022 necesitan vender. Voy a ver a la señora, porque ya estaba todo preparado con el poder y claro, me lo vi y dije, no puede vender, acordaros. Y estaba la LCC hecha y todo, ¿no? Entonces digo, no puede. ¿Cómo está la señora? Digo, bueno, yo fui a verla efectivamente encamada, muy bien atendida, encamada, pero no podía ni manifestar ni conformar voluntad. ¿Qué hice? Un acta por mí ante mí, contando el que la herencia, todos los hijos que había, quién parecía y aparentaba ser el guardador de hecho porque yo había ido, la persona estaba cuidada, etcétera, etcétera, etcétera. La existencia de una medida voluntaria o el poder preventivo, porque recordemos que pueden coexistir. Este es un caso concreto de existe una medida que es un poder, pero es insuficiente y hace falta una medida judicial. Y entonces cerré diciendo que ante la imposibilidad de prestar consentimiento, porque es una imposibilidad de hecho, solo queda la posibilidad de medidas judiciales y se remite o bien a Fiscalía o se da al ciudadano para que vaya al Ministerio Fiscal y así ya ven que se ha hecho una actuación. Perdona que me enrollo como las persianas. no, está clarísimo. Mira, aquí hay una pregunta que también es interesante. Dice, ¿considera que es admisible un acta notarial de notoriedad para declarar notorio que determinada persona es el guardador de un discapaz y este acta podría constituir un título de representación para actos básicos excluidos los que precisan autorización judicial? Vamos a ver, no es un título de representación. A ver, es un título que acredita la existencia de la guarda, ¿vale? Y es un título que acredita la existencia de la guarda y que habilita para actuar en nombre del guardado, que no puede manifestar y conformar voluntad, como hemos dicho, porque eso queda constancia. En el ámbito del 264 del Código Civil del resto de España, te habilita para actuar en los términos del 264, pedir prestaciones sociales, administración ordinaria, etcétera, ¿vale? Te va a habilitar para actuar en esos ámbitos, pero No es un título de exclusivamente para nada representación, más. No claro. es si necesitas hacer actuación representativa en disposición de bienes, los que dice el 287 del Código Civil, etcétera, etcétera, vas a tener que pedir autorización judicial sí o sí. Claro, Y en el ámbito catalán, la administración claro, ordinaria muy limitada, ¿eh? No, en el claro. ámbito catalán no. Otra cosa, hay que tocar en el derecho catalán que tengamos en cuenta la sustitución ejemplar. Se nos va a venir Exacto. un follón Están si muy no se nos preocupados, viene ya. los notarios, abogados están preocupados con esa cuestión porque ha quedado un Es que está en el poco aire, es que exacto. está, vamos a ver, el derecho, la ley 821 se tiene una disposición transitoria, la legislación catalana no. Entonces, si Claro. aplicamos las transitorias de Código Civil, tenemos un título válido, pero la sustitución sería ineficaz. Entonces va a ser un problema de litigios y ahí sí que abogaría que se hiciera una transitoria adecuada para las sustituciones ejemplares. Mira, son las Perdón. 20:34, no quiero alargarlo más, pero hay otra pregunta, te la leo la última, de verdad que yo creo que deberías hacer otra webinar, Almudena. Mira, ¿es viable que las personas designadas como asistentes con asunción de representación de la persona asistida, que en el caso concreto son los padres, puedan manifestar mediante algún documento notarial que para el caso de que ellos fallezcan quieren que les sustituyan los tíos de la hija? Perdón, tíos. Vamos a ver. Me ha dicho que los asistentes con facultades de representación son los padres. Como Es que asistentes con asunción de representación de la persona asistida, que en el caso concreto son los padres. Yo yo creo creo que que tener el derecho... me está preguntando si yo puedo designar quién va a ser mi asistente de futuro, ¿no? Porque No, la no autotutela, yo, mis asistentes, mis padres. vale, en la ley 821 sí que se permite, porque sí que se permite la designación de apoyo a los padres, porque dentro de lo que es la prelación de la designación de los curadores, me refiero a la designación de curador. En la designación de curadores, en la prelación, en el artículo que regula la prelación, se hace expresamente referencia a los que hayan señalado los padres o en documento público, ¿vale? Claro, en la figura de la asistencia, recordemos que tenemos una regulación Muy...
transitoria, ¿no? Entonces, que Sí. gracias a Dios que la que tenemos, porque si no hubiera sido esto tremendo, ¿no? Pero Sí. tenemos una regulación transitoria va hacia el futuro. Igual que hay que hacer algo en relación con la sustitución ejemplar, tenemos que hacer algo en relación también con esto. Si ese supuesto, de hecho, parte de la base que la persona no tiene aptitud, es decir, está en imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad, porque la primera persona que va a ser el asistente es Sí, la designada por mí. Entonces, claro. claro que hay supuestos de personas que están en situación de imposibilidad de prestar un consentimiento, o sea, de manifestar voluntad desde el minuto uno. Claro que hay supuestos y por desgracia, ¿vale? Sí. En ese caso, yo habilitaría efectivamente a los padres a que ¿quién mejor que los padres? Pero no solo eso, yo los testamentos que he hecho hasta ahora les hacía el consejo de tutela, que dieran reglas en relación con lo que es y que explicaran, porque quién mejor que los padres conocen a ese hijo, qué le gusta, qué no le gusta, aunque parezcan tonterías, no lo son, porque al final es lo que quiere cualquier padre, es que sus hijos sean felices, ¿no? Entonces, dar reglas y sí que podrían designar, yo lo llamaría, ahora lo que tenemos es el nombramiento de tutor o curador, pero yo lo llamaría designación de apoyo también, pero tendría que preverse, por supuesto, claro que sí. Igual que la ley 821 se permite esa prelación, siempre que vaya detrás del designado por la persona. ¿No? ¿Me explico? O sea, que puedan los padres. Bueno, yo creo que has entendido tú mejor la pregunta que yo, pero yo creo que se refiere al caso de una persona que designa asistentes a sus padres y dice, yo creo que debería decir la persona que ha constituido esa asistencia. He visto que ha puesto que era el caso el que estaba diciendo. Sí, dice, sí, este es el caso. Quiero decir que creo que tú lo has entendido y yo no, pero el supuesto que yo he creído que es vale. Una persona que constituye asistencia y son sus padres los asistentes, que si ellos pueden decir, oye, si yo fallezco, yo padre, no la persona que los ha nombrado asistentes, sino ellos que son los asistentes, no el asistido, si ellos pueden decir, oye, si yo fallezco, que sea asistente de mi hija, pues mi hermano. Lo dirás tú, Raquel. Si tú tienes aptitud, por lo dirás tú. que lo tiene que decir el asistido, no el asistente. Pues eso es yo había entendido la pregunta por ahí, no sé si es así, pero bueno, dice que es por sentencia judicial. Ahora dice que es por sentencia, dice, sí, este es el caso, es por sentencia judicial. Se ve que sea... Es por sentencia judicial, pero entonces ya está nombrado, ya tiene nombrado, tendrá una tutela, una curatela anterior, una patria potestad prorrogada anterior. En ese caso, esperaros a la revisión, claro. Si merecen. Muy bien, de verdad, Almudena, yo creo que podríamos estar aquí un montón de tiempo más. Yo tengo unas cuantas preguntas, así que casi que te emplazo para adentro, descansa un poco, te emplazo para otra sesión porque da de sí, es interesante. Es verdad que hay que hacer un cambio de perspectiva desde todos los ámbitos, todos los sectores jurídicos tenemos que aprender a interpretar y a trabajar con estas nuevas normas. Mira, y al final la reflexión yo creo notarialmente es la misma que cuando hacíamos jornadas en materia de ley de jurisdicción voluntaria. La proximidad con el ciudadano y con la persona que entra en los despachos para solucionar algún problema, eso es lo que nosotros hacemos siempre y lo que nos permite asumir estas nuevas competencias, estas nuevas perspectivas, porque estamos próximos al ciudadano y a la persona que viene a solicitar algún servicio notarial, y por eso yo creo que lo podemos hacer o podemos intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como mínimo. Pues de verdad un placer, Almudena. No, gracias a vosotros. Y no quiero que se desconecten las personas a las cuales agradezco, como siempre, la asistencia, sin anunciar la jornada del miércoles que viene, interesantísima en esta materia, pero desde el ámbito internacional, organizada por el Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado y presidida por mi compañero, por Pablo Vázquez. Va a haber unos ponentes de lujo y de verdad que es sobre esta materia, pero con aspectos internacionales. Os invito a todos, es asistencial, también hay la opción de conectarse, pero es asistencial en el colegio, así que os espero a todos el miércoles que viene a las 4 empieza en la sede del Colegio Notarial. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, gracias a ti y espero haber por supuesto que sí, desde luego que sí, pero da para mucho, o sea que te emplazo a otra. Da para mucho, cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta ahora.